Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de cuarto secundario. El tema que vamos a ver es funciones. En este caso vamos a ver lo que son funciones especiales. Son aquellas funciones las cuales nos servirán de apoyo para poder estudiar otras funciones más complicadas. Las funciones especiales importantes son, en este caso tenemos la función lineal o llamada función del primer grado. Es la función determinada por la siguiente regla de correspondencia. F de x, que es igual a m por x más b, donde el valor de m tiene que ser diferente a 0. En este caso, el valor de m y b tiene que pertenecer a los números reales. M viene a ser la pendiente de la recta. En este caso, m se le llama pendiente de la recta y se puede representar como tangente de un ángulo θ. El valor de b viene a ser el intercepto en el eje Y. Veamos una gráfica. De la gráfica de una función lineal, tenemos nuestro plano y trazamos una función lineal, que puede ser también una recta. Ahora, el eje de las abscisas o el eje X con la función lineal me forman un ángulo θ. La tangente de ese ángulo θ viene a ser la pendiente de la recta. En este caso vendría a ser el valor de m. Entonces m viene a ser la tangente de este ángulo θ. Ese ángulo θ tiene que estar siempre formado por la función lineal y el eje de las abscisas. En este caso, cuando la pendiente es mayor a 0, observamos su inclinación. La inclinación vendría a ser un ángulo agudo. En este caso, puede ser por encima del punto 0, en este caso del eje Y, o por debajo del punto 0 del eje Y. En este caso, observamos que ambos los ángulos, esos ángulos vienen a ser agudos. En este caso, la pendiente van a ser positiva. ¿Qué sucede cuando la pendiente es menor a 0, o sea, un valor negativo? El ángulo va a ser un ángulo obtuso. En este caso, observamos una línea recta o la función lineal y observamos con el eje X un ángulo θ. En este caso, ese ángulo viene a ser obtuso. Este ángulo está por encima, a la derecha del punto 0 del eje X, o también puede estar a la izquierda del punto 0 del eje X. En este caso observamos que aquí los ángulos son ángulos obtusos. Cuando son ángulos obtusos, la pendiente va a ser negativa, o sea, menor a 0. Y cuando son ángulos agudos, la pendiente va a ser mayor a 0. Entonces, de una función lineal podemos decir que el dominio viene a ser todo número real y el rango de la función también viene a ser todo número real. Veamos un ejemplo. En este caso vamos a graficar la función f de x, que es igual a 5x menos 3. Esto se puede representar también como y igual a 5x menos 3. Lo que vamos a hacer aquí es el gráfico. En este caso colocamos valores x y y. Cuando x va a ser 0, el valor de y va a ser menos 3. Si x es 0, sería 5 por 0, 0. Y y va a ser igual simplemente a menos 3. Ahora, cuando el valor de y va a ser 0, el valor de x va a ser 3 quintos. Porque si tú pones a y 0, menos 3 pasa al otro lado como 3 positivos y 5 pasaría a dividir. Entonces tendrías el valor de x 3 quintos. Una vez que tengas esos valores, vas a buscar las intercepciones en mi gráfico. En este caso, tendrías el primer punto, 0, menos 3, que vendría a ser este punto aquí. Y el punto 3 quintos, 0, que vendría a ser este punto acá. Al unir esos puntos por una línea recta, esto viene a ser la función lineal. Veamos otra función, otro ejemplo. Graficar f de x, que es igual a menos 4x más 1. Esto puede representar como y, que es igual a menos 4x más 1. Buscando los interceptos, tendría que cuando x va a ser igual a 0, el valor de y va a ser igual a 1. O sea, sería menos 4 por 0, 0. Y sería y igual a 1. Cuando y es igual a 0, el valor de x sería un cuarto. Entonces, los pares ordenados sería 0,1 y un cuarto, 0. Ubicamos esos puntos en el gráfico. Entonces tendríamos 0,1, que vendría a ser este punto de aquí, y un cuarto, 0 vendría a ser este punto de aquí. Unimos esos puntos y esta línea de aquí, esta línea viene a ser la función lineal y igual a menos 4x más 1. Ahora, notemos algo. De una gráfica observamos si el pendiente es mayor a 0
y el intercepto, que viene a ser b, es mayor a 0, la gráfica se va en inclinación hacia la derecha. Si el valor de la pendiente es menor a 0 y el valor del intercepto es mayor a 0, observamos que la gráfica se dirige hacia la izquierda. Tener presente que el punto que en el eje Y viene a ser punto B, que viene a ser el intercepto. En esta misma forma observamos el punto B, que viene a ser el intercepto. Y el punto que le corresponde a Y simplemente viene a ser menos B sobre la pendiente. De la misma forma acá, en este caso positivo, va a ser B sobre la pendiente. ¿Por qué es positivo? Porque acá el valor de las X son positivos. En este caso son negativas porque el valor de las X son aquí negativas. Tener presente eso al momento de hacer una gráfica. Vamos a ver la función constante. Es una función lineal cuando la pendiente es igual a 0. En este caso, f de x simplemente va a ser un valor k. La gráfica de una función constante es una recta horizontal ubicada en el eje y a una altura k. Entonces, observamos la gráfica. Tengo mi plano y observo el punto k. Si yo grafico f de x, que es igual a k, ubico el punto k en el eje y. Entonces, en la gráfica simplemente vendría a ser una línea horizontal que es paralela al eje x. Cuando ese punto x, k, está por encima del punto 0 o está por encima del eje x, el valor de k va a ser positivo, o sea mayor a 0. Si observo aquí que hay un punto k por debajo del eje x, yo voy a decir que el valor de k es menor a 0, o sea un valor negativo. Entonces estas líneas de aquí, que son paralelas al eje x, esa viene a ser la gráfica de una función constante. En la función constante se cumple que el dominio va a ser todo un número real, o sea, todos los valores que puede tomar x en una función constante va a ser los números reales. Y el rango sería el valor que toma y, simplemente vendría a ser el punto k. Entonces el rango solamente de esa función viene a ser el punto k. Vamos a ver la función identidad. Es una función lineal cuando la pendiente es igual a 1 y el intercepto es igual a 0. Entonces la función identidad simplemente va a ser f de x igual a x. La gráfica de esta función siempre pasa por el origen de coordenadas. En este caso va a ser 0,0. O sea, la gráfica siempre va a pasar por el origen de coordenadas. Viene a ser una bisectriz del primer y tercer cuadrante. Y la pendiente va a ser igual a 1. En otras palabras, su ángulo de inclinación vendría a ser tangente o vendría a ser 45. Y la pendiente, como es la tangente del ángulo, sería tangente 45, que es igual a 1. Veamos el gráfico. Tenemos nuestro plano y una función identidad, cuyo ángulo que tiene acá es 45 grados. Entonces, esta función de aquí viene a ser y igual a x. Esta viene a ser la función identidad. Entonces, observamos aquí que la pendiente va a ser igual a 1, el intercepto va a ser 0 y el ángulo en este caso obtuso va a ser igual a 45 grados. Entonces, esta función de identidad me dice que un valor de x va a ser igual al valor de y. En otras palabras, cualquier valor que tome x va a ser igual al valor que tome y. Entonces, de la función constante yo puedo decir que el dominio van a ser todos los números reales. Y el rango también va a ser todos los números reales. Vamos a ver la intersección de funciones lineales. Sea f y g dos funciones lineales cuyas gráficas son. Tenemos nuestro plano y graficamos la función f y la función g. Observamos que estas funciones lineales chocan en un punto P, donde P viene a ser el punto de intersección formadas por las coordenadas x, y. Ahora, ese punto P, que viene a ser x, y, pertenece a la intersección de las funciones f y g. Entonces, como nos damos cuenta, el punto x, y pertenece a las dos funciones. Por lo tanto, este punto se hallará igualando respectivamente las funciones. Entonces, para yo hallar ese punto P, simplemente lo que voy a hacer es igualar ambas funciones. Veamos un ejemplo. Me dice calcular el punto de intersección de la función f de x, que es igual a 4x menos 7, y g de x, que es igual a 8 más x. Igualando las funciones, tendré que f de x igual a g de x. Entonces, igualaría sería 4x menos 7 igual a 8x más x. 8 más x, perdón. El x pasaría a restar, sería 4x menos x, 3x. Menos 7 pasa a sumar, sería 15. 3 pasa a dividir y obtendría el valor de x, que es igual a 5. Entonces ya tengo el valor de x. Tendría que hallar el valor de y. Reemplazando en cualquiera de las funciones, cuando x es igual a 5,
yo voy a decir que y es igual a f de 5. En este caso reemplazaría la función f de x, que sería 4 por 5 menos 7, obteniendo el valor de 13. Entonces, como ya tengo el valor de x y el valor de y, que viene a ser 13, la punto de intercepción viene a ser 5,13. Entonces, este punto va a pertenecer tanto a la función f de x y a la función g de x. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total, 7 ejercicios que se va a desarrollar, su respectiva tarea, de la página 153, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, lo que corresponde tarea para la casa. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: calcula la pendiente e intercepto de la siguiente función. Tengo 3y menos 2x igual a 7. Y hallar la pendiente, que es m, y me pide hallar el intercepto, que es b. Entonces, tener presente que mi función lineal, la función lineal está formado por f de x, que va a ser igual a la pendiente multiplicado por x, todo eso más el intercepto, que es b. Entonces lo que voy a hacer es darle la forma a esta función. Entonces yo tengo aquí que 3y menos 2x es igual a 7. Tener presente que f de x viene a ser y. Entonces lo que voy a decir aquí, que f de x lo voy a cambiar por y. Y esto va a ser igual a la pendiente, o m por x, más b. Entonces hay que darle esta forma. Entonces el menos 2x lo paso al otro lado, tendría 3y igual menos 2x pasa como más 2x, sería 2x positivo más 7. El valor de 3 pasaría a dividir, entonces yo tendría que y va a ser igual a 2x más 7, todo esto sobre 3. Como yo necesito una suma de dos números enteros, lo que voy a hacer aquí es el 3 dividir con cada uno de ellos. En otras palabras, voy a separar en suma de fracciones homogéneas. Tendría 2 tercios de x más 7 tercios. Entonces ya tendría la función lineal y, que es igual a 2 tercios por x más 7 tercios. Entonces de aquí yo puedo saber quién es la pendiente y quién es el intercepto. Entonces yo voy a decir que la pendiente va a ser el valor que acompaña a x. En este caso el que acompaña a x o el que multiplica a x es 2 tercios. Entonces la pendiente es 2 tercios. Y el intercepto viene a ser el que acompaña a la variable x. En este caso viene a ser 7 tercios. Esto viene a ser el intercepto. Entonces el intercepto va a ser 7 tercios. Entonces a mí me pedían en la número 1 hallar la pendiente del intercepto. Entonces la pendiente es 2 tercios, el intercepto es 7 tercios. Entonces esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice graficar y me da la función f de x, que es igual a 3x menos 6. Vamos a graficar eso. Entonces yo sé que f de x, o la función f de x, está representada por y, que es igual a 3x menos 6. Para poder graficar esta ecuación lineal o esta función lineal, lo que voy a hacer es hallar las coordenadas que van a cruzar con mi plano cartesiano. Entonces lo que voy a hacer es una tabla. Voy a tener x y y. Entonces vamos a hallar los interceptos. Si yo considero a x0, el valor de y va a ser igual a 3x multiplicado por 0, sería 0, 3 por 0, 0, y quedaría menos 6. Entonces y sería menos 6. Y ahora si yo coloco el valor de y como 0, vamos a hallar el valor de x. Si y es 0, menos 6 pasa al otro lado como 6 positivo. Y 3 pasaría a dividir, y entonces el valor de x sería 2. Entonces ya tengo las coordenadas. Tengo la primera coordenada y la segunda coordenada. Entonces, tengo acá el punto 0, menos 6. Y el otro punto sería 2,0. Recuerda que primero es x y luego y. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es graficar. Entonces, tenemos nuestro plano, donde acá va a ser el eje x y esto va a ser el eje y. Vamos a ubicar estas coordenadas. Tengo el primer punto, 0, menos 6, donde x va a ser 0 y y va a ser menos 6. En x, 0 está en este punto y menos 6 en y vendría a ser en esta parte. Acá voy a colocar menos 6. Entonces, este punto sería 0, menos 6.
Ahora ubiquemos el punto 2,0, donde x va a ser 2 y y va a ser 0. X, punto 2, va a ser más o menos por aquí. Y y0 está en este punto. Entonces la intercepción sería aquí. Esto vendría a ser 2,0. Entonces este punto viene a ser menos 6 en y este punto va a ser 2 en x. Una vez que ya tengo esos puntos, lo que voy a hacer es trazar una línea que pasen por esos puntos. Entonces más o menos sería la línea así. Una línea recta. Entonces esa línea de ahí, o esa recta, viene a ser la función lineal y igual a 3x menos 6. Entonces, a mí me pedían en la número 2 graficar la función f de x que es igual a 3x menos 6. Entonces, esta recta de aquí viene a ser la función 3x menos 6. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcular el punto de intercepción de la función f de x igual a 3x menos 7 y g de x igual a 2x más 5. Entonces me piden hallar el punto de intercepción. Entonces yo voy a decir acá, sea P punto de intercepción. Entonces, P va a ser el punto de intercepción de esas dos funciones. Para que se puedan interceptar, ambas funciones f de x y g de x se deben igualar. Entonces, vamos a hallar de aquí el valor de x y el valor de y. F de x es igual a 3x menos 7. Y esto va a ser igual a g de x, que es 2x, más 5. Entonces, de aquí vamos a hallar el valor de x. 2x pasaría a restar, 3x menos 2x sería x, y menos 7 pasa al otro lado sumando. 5 más 7, 12. Entonces yo tendría que el valor de x es igual a 12. Entonces yo ya tengo el valor de x. Faltaría hallar el valor de y. Para hallar el valor de y, simplemente reemplazo en cualquiera de estas dos funciones. En este caso, yo tendría que f de x, g de x, que lo voy a llamar y, es igual a 2x más 5. Acá voy a hallar el valor de y. Y sería igual a 2 multiplicado por x, que es 12, más 5. Entonces yo tendría que y va a ser igual a 2 por 12, 24 más 5. Entonces el valor de y va a ser igual a 29. Entonces yo tendría los valores de x y y. Entonces vamos a hallar el punto de intercepción. Entonces yo puedo decir aquí que el punto de intercepción P, que está formado por x, y, donde x viene a ser 12 y viene a ser 29. Entonces, yo voy a decir que P, que es el punto de intercepción, esto pertenece a la función f de x con la función g de x. Y ahora, de esa intercepción de la función f de x y g de x salió el punto 12,29. Entonces, esto vendría a ser el punto de intercepción de la respuesta número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcula el área formada por la recta f de x, que es igual a 2x menos 8, y el eje de coordenadas. Entonces vamos a desarrollar eso. Para poder yo hallar el área, tengo que hacer el gráfico. Entonces yo tengo la función f de x, que es igual a 2x menos 8. Entonces, vamos a hacer la gráfica de esa función. Yo tendría que y va a ser igual a 2x menos 8. Entonces vamos a acomodar a una tabla. Tengo x y también voy a tener los valores de y. Cuando x va a ser 0, vamos a ver cuánto vale y. Si esto es 0, sería 2 por 0, 0. Y me quedaría y igual a menos 8. Entonces y sería menos 8. Y cuando y es 0, el valor de x sería el menos 8 pasa al otro lado. Y sería 8 entre 2, 4. Entonces el valor de x sería 4. Entonces los pares que tendría aquí vendrían a ser los pares ordenados x, y. En este caso x vale 0 y y va a ser menos 8. Y aquí sería x cuando vale 4, y va a valer 0. Esos son los interceptos en el eje de coordenadas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es graficar. Entonces, acá ya tengo el eje de coordenadas, donde acá va a ser x y aquí va a ser y. Vamos a ubicar los interceptos.
Tengo el primer intercepto 0, menos 8. Ubicamos ese punto. X va a ser 0 y Y va a ser menos 8. X va a ser 0 y Y va a ser menos 8. Más o menos aquí. Acá va a ser menos 8. Entonces este punto de aquí sería 0, menos 8. Ahora vamos a ubicar el otro intercepto, 4,0. X vale 4, Y vale 0. X va a ser 4 más o menos por aquí y Y va a ser 0, que va a ser en este punto. Entonces este punto de acá va a ser 4. Y las coordenadas vendría a ser 4,0. Entonces, una vez que tengo esos interceptos, lo que voy a hacer es unir mediante una línea. Mediante una línea recta, uno de esos dos puntos. Y esto va a ser la función f o y igual a 2x menos 8. Entonces, esa línea de ahí viene a ser la función y igual a 2x menos 8. Pero a mí me piden hallar el área de la función y también del eje de coordenadas. Esto viene a ser mi eje de coordenadas y esto viene a ser mi función. Entonces, me pide hallar el área formada por esa figura. Observo que la figura que se ha formado, el eje de coordenadas y la recta, vendría a ser esta de aquí. Esta es la región que se ha formado. Entonces yo tengo que hallar el área de esa región. Esa región está formada por la recta o función f de x y el eje de coordenadas. Entonces yo tengo que hallar el área de esta región. Ahora, como tú puedes observar, viene a ser un triángulo rectángulo. El área de un triángulo rectángulo simplemente multiplico los catetos y lo divido entre 2. Para eso tengo que saber la medida que hay en los catetos para este triángulo rectángulo. Tener presente que este es el origen del plano cartesiano donde va a ser 0. Entonces, ahora hay que ver la distancia. Observemos aquí en el eje X, de 0 a 4. ¿Cómo puedo hallar la distancia? Simplemente resto esos dos puntos, 4 menos 0. Y 4 menos 0 vendría a ser 4. Entonces la distancia que va a haber desde el punto 0 hasta el punto 4 va a ser simplemente 4. Esa medida vale 4. Tener presente que las distancias se trabajan con valores positivos. Ahora, de este punto 0 hasta menos 8 en el eje Y. De este 0 hasta menos 8 lo que va a hacer una resta. Sería menos 8 menos 0, simplemente sería menos 8. Tener presente que la distancia trabajamos con valores positivos, entonces se le sacaría el valor absoluto. Entonces simplemente la distancia que va a haber aquí no va a ser menos 8, simplemente va a ser 8. Entonces la distancia de 0 a menos 8 viene a ser 8 unidades. Y la distancia de 0 a 4 viene a ser 4 unidades. Una vez que ya sé la medida de los catetos, voy a hallar el área. Entonces hallamos el área. Hallamos el área. Entonces el área va a ser igual a 1/2 multiplicado por el producto de los catetos. En este caso 4 por 8. Sería 4 por 8. Entonces el área va a ser igual a 1/2. Puedo multiplicar o simplificar. En este caso multiplico 8 por 4, 32. Entonces el área de esa región va a ser igual a 32 entre 2. Eso es igual a 16 unidades cuadráticas. Entonces a mí me pidieron hallar el área de esa región formada por la recta y el eje de coordenadas. Entonces eso va a ser igual a 16. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, indica la ecuación de la recta que aparece en la figura. Entonces, a mí me piden hallar la ecuación de esta recta o la función de esta línea. En este caso, los interceptos están en el punto 6 y en el punto menos 3. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces lo que vamos a hacer aquí es colocar su respectivo punto. A este punto le voy a llamar punto A y a este punto le voy a llamar punto B. Entonces, yo voy a decir que para el punto A, que está formado por las coordenadas X, que va a ser 0, y Y, que va a ser 6. Y B, que va a ser igual, que está formado por las coordenadas en X, que va a ser menos 3, y el valor de Y, que va a ser 0. Ahora, a partir de esas coordenadas puedo hallar una función. Yo puedo decir aquí que si yo tomo una función f de x, que en este caso x vale 0, sería f de 0.
f de 0 va a ser igual a valor de y, donde y aquí vale 6. Entonces yo puedo decir aquí, recuerda que esta función es f de x. Entonces yo tengo que tener f de x es igual a y, tener presente eso. Entonces cuando x vale 0 sería f de 0 va a ser igual a y que vale 6. De la misma forma cuando el punto es menos 3,0. Yo voy a decir que f de x, en este caso x vale menos 3, sería f de menos 3, eso va a ser igual a y. En este punto y vale 0. Entonces, una vez que ya tengo esto, voy a hallar, a partir de estos dos datos, voy a hallar la función. Yo tengo que tener presente que la función f de x va a ser igual a m multiplicado por x más b. Una vez que tenga esto, vamos a hallar su respectivo valor de m y de b. Entonces, primer dato. Cuando el valor de x vale 0. Cuando x vale 0, yo voy a decir que f de x va a ser igual a f de 0. Entonces, como f de x viene a ser m por x más b, vamos a reemplazar. Entonces, eso sería igual a m multiplicado por x, que vale 0, todo esto más b. Yo tengo que tener presente que f de 0 es igual a 6. Entonces, yo tendría acá que m por 0, 0. Entonces, esto ya no se considera porque esto sale 0. Entonces, el valor de b va a ser igual a 6. Ya tengo el valor de b. Ahora vamos a tratar de hallar, o vamos a hallar el valor de m. Para eso vamos a usar el otro dato. Cuando x vale menos 3. Entonces, cuando x vale menos 3, tendría que f de x va a ser igual a f de menos 3. Y como tengo la ecuación mx más b, reemplazo. Sería m multiplicado por x, que vale menos 3, más b. Y yo sé que f de menos 3, eso es igual a 0. Entonces sería igual a 0. Entonces yo tendría que m por menos 3 sería menos 3m más b, que yo sé que vale 6, y esto es igual a 0. Menos 3m pasa al otro lado para que sea positivo, tendría que 6 es igual a 3m. Entonces yo voy a decir que el valor de m va a ser igual a 2, porque 3 pasa a dividir con 6 y eso sale 2. Entonces ya tengo el valor de m. Entonces a mí me piden hallar la ecuación de la recta o la función. Entonces yo voy a decir que la f de x va a ser igual. Es m, recuerda que era m por x más b. Reemplazando tendría que f de x va a ser igual a m, que vale 2, multiplicado por x, más b, que es el intercepto, que vale 6. Entonces ya tengo la función o la ecuación, la función f de x. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, calcule el área de la región limitada por las funciones f de x, que es igual a x menos 6, y g de x, que es igual a 16 menos x. Y también el eje de las abscisas. Entonces vamos a desarrollar esto. Para poder hallar el área de la región formada por dichas funciones y el eje de las abscisas, vamos a graficar. Entonces, graficamos primero la función y, que es igual a x menos 6. Vamos a graficar eso. Para eso usamos una tablita. X y y. Para un valor de x que vale 0, el valor de y va a ser igual a menos 6. Recuerda, si x vale 0, y sería menos 6. Y cuando y vale 0, el valor de x sería 6 positivo. Entonces el par ordenado sería lo siguiente. El par ordenado en esta parte sería 0,6. 0, menos 6. Y el siguiente par ordenado vendría a ser 6,0. Eso vendría a ser los interceptos para mi gráfico. Ahora vamos a buscar los interceptos para la otra función. G de x, que es igual a 16 menos x. Eso lo vamos a convertir como y, que es igual a 16 menos x. De la misma forma vamos a buscar los interceptos. Tengo x y sus respectivos valores. Cuando x es 0, el valor de y sería 16. Cuando y es 0, el valor de x sería 16. Entonces, el par ordenado vendrían a ser los siguientes. En este caso sería 0,16 y el otro par ordenado sería 16,0.
Entonces lo que vamos a hacer ahora es graficar. Vamos a graficar esas dos funciones. Entonces vamos a graficar la función y igual a x menos 6. Los interceptos serían 0,-6 y 6,0. Entonces ubiquemos esos puntos. Ubiquemos el primer punto, 0,-6, cuando x0 y y es menos 6. Entonces x0, recuerda que esto va a ser x y acá va a ser y. x0 va a ser en este punto y y va a ser menos 6, entonces sería hasta abajo. Entonces ubicamos más o menos este punto. Esto va a ser menos 6. Entonces este punto va a ser 0,-6. Ahora ubiquemos el otro punto, 6,0. x6, y es 0. X sería 6 y y sería 0. Entonces más o menos sería en este punto. Este punto 6. Entonces este punto sería 6,0. Entonces una vez que tenemos eso, vamos a graficar esa función. Entonces simplemente unimos esos dos puntos. Unimos esos dos puntos por una línea recta. Entonces esa línea de ahí vendría a ser la ecuación de recta, o la función y igual a x menos 6. Ahora vamos a graficar la otra función, que es y igual a 16 menos x. Ubicamos los interceptos. Esto es para desordenados. Primer punto, 0,16. x0, y 16. Entonces, si x es 0, y sería 16. O sea, más o menos sería este punto. Esto sería 16. Este es el punto 0,16. Y el otro punto sería 16,0. x16 y y 0. x16 más o menos sería por aquí. Y y0 también está en este punto. Entonces, este es el punto 16,0. Entonces, acá yo le coloco 16. Entonces, lo que voy a hacer es unir esos dos puntos. Entonces, más o menos, uniendo esos dos puntos sería una línea. Esa sería la línea. Entonces, eso vendría a ser la función. Esa línea de ahí vendría a ser la función y igual a 16 menos x. Entonces, a mí me piden hallar el área formado por estas dos funciones y el eje de las abscisas. Entonces, esa región vendría a ser este triángulo de aquí. Este vendría a ser el área que voy allá. Está formado por las dos funciones y el eje de las abscisas. Entonces, este vendría a ser ese. Voy a hallar ese. Como hay dos puntos como hay dos funciones que se han interceptado en un punto que le voy a llamar P, vamos a hallar las coordenadas de ese punto P. Entonces yo voy a decir aquí que P viene a ser punto de intercepción. Entonces P va a ser punto de intercepción y en este caso se cumple cuando las dos funciones van a ser iguales. Entonces yo digo que la función f de x va a ser igual a la función g de x. Entonces la función f de x es igual a x menos 6. Y esto va a ser igual a la función g de x, que es igual a 16 menos x. Menos x pasa al otro lado a sumar, sería x más x, 2x. Menos 6 pasa al otro lado a sumar, sería 16 más 6, eso es igual a 22. Entonces pasaría a dividir, tendría que el valor de x va a ser igual a 22 entre 2, ese es igual a 11. Entonces yo tengo el valor de x. Vamos a hallar el valor de y. Para hallar el valor de y simplemente reemplazo en cualquiera de las funciones. En este caso reemplazo en y, que es igual a x menos 6. Entonces yo voy a decir aquí que y es igual a x menos 6. Y entonces va a ser igual a x, que vale 11, menos 6, entonces el valor de y va a ser igual a 5. Pero yo tendría el valor de y. Entonces las coordenadas del punto P serían x, que vale 11, y y, que vale 5. Entonces eso vendría a ser las coordenadas para este punto. Este punto está formado por un punto en x que vale 11. Y también está formado por un punto en y, que vale 5. Ahora, como esta figura que está aquí, que es lo que voy a hallar el área, viene a ser un triángulo, vamos a hallar o usar la fórmula para hallar el área de triángulo. Base por altura. Tener presente aquí que la altura vendría a ser desde este punto hasta el eje de las abscisas. Entonces, desde este punto
el eje de las abscisas sería la altura. Como desde este punto el eje de las abscisas vendría a ser 5, la distancia de la altura viene a ser 5. Ahora, ya tengo la medida de la altura. Faltaría hallar la base. En este caso la base está formada por el punto 6,0 y 16,0. Para saber la medida de esa base, simplemente lo que voy a hacer es restar esos dos puntos. Entonces restaría 16 menos 6. Y 16 menos 6, eso es igual a 10. Entonces yo tendría la medida de la base. Y también tendría la medida de la altura, que vale 5. Recuerda que es de este punto que es 0, hasta el punto P que es 5. 5 menos 0, 5. Entonces yo puedo usar la fórmula para hallar el área de un triángulo. Entonces el área de ese triángulo sería igual a 1/2 multiplicado por la base, que valía 10, y multiplicado por la altura, que valía 5. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo tendría aquí mitad y mitad. Entonces yo tendría que el área de ese triángulo va a ser igual. Como a 10 le quité la mitad, sería 5. 5 por 5 sería 25 unidades cuadráticas. Entonces el área formada por las dos funciones y el eje de las abscisas viene a ser igual a 25. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, calcular el área de la región limitada por las funciones f de x, que es igual a x más 10, g de x, que es igual a 6, h de x, que es igual a 14, y el eje de las ordenadas. Entonces, para poder hallar el área vamos a tener que graficar. Comenzamos con la primera función, que es f de x igual a x más 10. En este caso lo vamos a cambiar por y, que es igual a x más 10. Vamos a hacer el gráfico de esa función. Entonces yo tendría que x y y. Cuando x es 0, el valor de y sería 10. Cuando y es 0, el valor de x sería menos 10. Entonces, los pares ordenados van a ser los siguientes. En este caso sería el par ordenado aquí, 0,10. Y el otro par ordenado sería menos 10,0. Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a hacer el gráfico. Tener presente aquí que estas funciones son funciones constantes. Entonces vamos a hacer el gráfico. Entonces, tenemos nuestro plano, x y vamos a hacer el gráfico. Vamos a graficar y igual a x más 10. En este caso tenemos los pares ordenados que van a ser el intercepto del gráfico. En este caso tenemos el primer par ordenado 0,10. X va a ser 0 y y va a ser 10. Entonces ubicamos x0 y y10. Entonces sería en este punto. Este punto acá va a ser 10. Entonces sería 0,10. Ahora vamos a ubicar el otro punto, menos 10,0, donde x va a ser menos 10 y y va a ser 0. Ubicamos x menos 10, más o menos sería aquí, y y es 0, que va a ser en este punto. Entonces este punto de acá va a ser menos 10. Entonces este punto de acá va a ser menos 10,0. Ahora lo que vamos a hacer es trazar una línea recta, que va a ser la función y igual a x más 10. Entonces más o menos trazaríamos acá una línea recta. Entonces sería la función y igual a x más 10. Ahora, esa función o esa recta o ecuación de recta lo vamos a interceptar con estas funciones constantes. En este caso tengo la función g de x igual a 6. En este caso g de x vendría a ser y. Entonces sería y igual a 6. Ubicamos el punto 6 en y. Entonces el punto 6 en y más o menos sería por aquí. Entonces esto vendría a ser 6. Entonces vamos a trazar el gráfico, función constante. Entonces vendría a ser una línea recta, que va a ser paralela al eje x. Entonces esta función va a ser la función y igual a 6, o g de x igual a 6. Ahora vamos a graficar h de x igual a 14. H de x vendría a ser y, es decir, y igual a 14. Entonces en y ubicamos el punto 14 y más o menos sería por aquí. Esto vendría a ser 14. Entonces, una vez que hemos ubicado ese punto, vamos a graficar
y igual a 14. Entonces, graficando sería una línea paralela al eje X. Entonces, ese de ahí vendría a ser el gráfico de y igual a 14. Entonces, ¿qué figura se ha formado por la intercepción de esos gráficos? Observamos que hay una figura que se ha formado, que está aquí. Vendría a ser esta de aquí. Que tenemos una figura formada por esta función y por en este caso, el eje y igual a 6. Y también tengo acá otra figura. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es hallar el área, en este caso la suma de estas dos regiones. En el presente, que acá va a ser 90 grados. Y acá también es 90, o sea, es dos triángulos rectángulos. Para hallar el área tenemos que saber la medida de sus catetos, o sea, tengo que saber esta medida y esta de acá. De la misma forma esta medida y la de aquí. Ahora, vamos a hallar esta medida. Si acá es el punto 6 y acá es el punto 10 en Y, la distancia que va a haber entre 6 y 10 va a ser simplemente el valor absoluto de la diferencia de ambos. En este caso sería 10 menos 6, ese es igual a 4. Entonces, esta medida de aquí va a ser igual a 4 unidades. De 6 a 10 hay 4 unidades. De la misma forma puedo hallar esta medida. De 10 a 14, para saber cuántas unidades hay o cuál es su medida, simplemente el resto. 14 menos 10, simplemente es 4. Entonces, de 10 a 14 hay 4 unidades. Entonces ya tengo esa distancia. Me faltaría hallar esta distancia de aquí y esta distancia de aquí. Para poder hallar esa distancia, simplemente necesito saber estos puntos de intercepto. Tengo que saber esos puntos porque a partir de ese punto yo puedo saber el punto que le corresponde en X. Y yo sabría cuánto vale Y. De la misma forma tendría que saber el punto que le corresponde a X. Ahora, lo que vamos a hacer es hallar esos puntos de intercepto. A este punto de aquí le voy a llamar punto P. Aquí le voy a llamar punto Q. Entonces, yo voy a decir que P, punto de intercepción. Entonces, P es punto de intercepción. Vamos a hallar ese punto de intercepción. Ese punto de intercepción está formado por la función y igual a x más 10 y la otra función y igual a 6. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que y va a ser igual a x más 10 y a su vez también es igual a 6. Entonces, y es igual a x más 10 y también es igual a 6. Y acá voy a hallar el valor de x. 10 pasaría a restar, tendría que el valor de x va a ser igual a 6 menos 10 menos 4. Entonces ya sabría este punto. Este punto de acá va a ser x, le corresponde menos 4. Y si quisiera hallar el valor de y, yo sé que el valor de y va a ser 6. Entonces, le puedo decir que el punto P está formado por x que vale menos 4 y y que vale 6. De la misma forma, vamos a hallar el punto Q, que está aquí, ese punto aquí. Entonces, Q va a ser punto de intercepción. Está formado por la función y igual a x más 10 y a su vez esa función o esa recta está cruzándose con la recta y igual a 14. En este caso la función y igual a x más 10 va a ser igual a la otra recta y igual a 14. En otras palabras, eso va a ser igual a 14. Y acá vamos a hallar ese punto x que le corresponde aquí. Entonces yo tendría x más 10 igual a 14. 10 pasa a restar, tendría que el valor de x va a ser igual a 4. Sería 14 menos 10, 4. Entonces yo tengo el valor de x. El punto Q vendría a ser entonces. El punto Q vendría a ser lo que le corresponde a x, que viene a ser este punto de aquí, viene a ser 4. Y lo que le corresponde a y viene a ser este punto que es 14. Entonces acá sería x que vale 4 y y que vale 14. Entonces ya podemos a partir de ahí hallar estas medidas. Entonces, hallemos. Si este le corresponde punto 0, si este punto es menos 4 y este punto de acá vendría a ser 0, estamos trabajando con el eje x, de 0 a menos 4, la resta sería menos 4. Y recuerda que trabajamos con valores positivos, entonces le sacaría valor absoluto. Valor absoluto de menos 4 simplemente es 4. Entonces acá yo voy a decir que desde este punto que es 0 hasta menos 4 hay 4 unidades. De la misma forma aquí,
este punto, recuerda que estamos trabajando con x, este punto que es 0 hasta este punto que es 4. De 0 a 4, haciendo la resta, sería 4. Entonces, esta distancia va a ser igual a 4 unidades. Entonces, yo voy a decir aquí, este sector va a ser S1 y este sector va a ser S2. Entonces, para hallar el área de esa figura, simplemente voy a sumar el sector S1 más S2, donde la medida de sus catetos vale 4. Entonces, vamos a hallar el área. Tendría que S es igual a S1 más S2. Entonces, el área de S1, que era igual a 1/2 multiplicado por el producto de los catetos, que venía a ser 4 por 4, más S2, que era 1/2 multiplicado por el producto de los catetos, que también era 4 por 4. Entonces, yo tendría que el área va a ser igual. 4 por 4, 16, entre 2 viene a ser 8, más 4 por 4, 16, entre 2 también es 8. Entonces el área de esas regiones va a ser igual a 8 más 8, 16 unidades cuadráticas. Entonces el área formada por las funciones que se mostraron es igual a 16 unidades cuadráticas. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 7.